Hola, ¿cómo estás? Me alegro de saludarte. Qué lindo poder compartir juntos un momento más en el día de hoy acerca de la alegría, de la esperanza, de lo que significa vivir en este mundo, aún en los momentos difíciles que nos toque, por supuesto. No negamos la realidad. Lo que deberíamos negar es el no tener fe, el ser incrédulos, el no creer en la palabra de Dios, que hay un Dios maravilloso que nos acompaña, que nos sigue, que nos guarda, que está con nosotros aún a pesar de los momentos difíciles que nos toca vivir. Claro, si no sentís así, si por alguna razón no pensás así, te puede ayudar mucho la lectura de la Biblia. La Biblia es el único libro que imparte vida, porque es la palabra de Dios. Escrita a lo largo de miles y miles de años, Dios encargó que el libro llegara hasta nosotros para mostrarnos en su coherencia, desde su primera página hasta la última, que Dios nos ama y que busca para nosotros un nuevo futuro, un mejor mundo, un reino de los cielos, pero que se vive ya aquí, en esta tierra, a pesar de las dificultades y los problemas que podamos estar pasando y que nos puedan tocar vivir. Me gustaría compartir con vos un poquito algunas cosas en este tema de hoy. Permíteme que te presente, ¿no es cierto? Hablar de esperanza tiene sentido, sí, no porque lo diga yo, no porque lo digas vos, no porque lo grabe uno o lo grabe otro en otro tema. Hablar esperanza tiene sentido si está basado en la palabra de Dios. Es decir, a través de la Biblia es como podemos tener esperanza. No se contradice la esperanza con la actitud que Dios pide que tengamos y con sus sugerencias y con sus indicaciones. Necesitamos aprender a ser maestros de esperanza. ¿Maestros de quién? De todos los que nos rodean, de nuestros familiares, de nuestros amigos, influenciar positivamente donde estemos. Esto se produce cuando la palabra de Dios comienza a entrar dentro de nuestro ser y nos damos cuenta que no maneja el mundo el que está de turno, que no maneja el mundo el político que está o aquel o el presidente del club o este o el otro, ni siquiera yo, ni vos, ni nadie. Quien maneja el mundo, quien tiene los controles finales de todas las cosas, es Dios. A pesar de las dificultades y los problemas. Me gustaría estudiar un poquito la Biblia con vos y quiero invitarte a ir al libro de Jeremías. Jeremías en el capítulo 29. Voy a contar un incidente de este pueblo de Israel, que viviendo en Jerusalén fue llevado cautivo. Cautivo, es decir, que ahora ya perdieron su libertad. Fueron llevados a Babilonia, a 800 o 900 kilómetros de distancia. Aquí se fue también Daniel, ¿te acordás del profeta Daniel? Y se fueron muchos otros para allá, jóvenes, niños, ancianos, viejos, viejas, personas de todas las edades fueron arrastrados allá. Jeremías, el profeta, fue dejado por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia, lo dejó a él viviendo en Jerusalén. Entonces Jeremías escribe una carta. Jeremías es el profeta de Dios. Lo digo así porque capaz que a lo mejor no sabías esto y yo te lo cuento, pero capaz que sí lo sabes y te acordás. Pero por las dudas lo digo en sentido general, ¿verdad? Como si fuera algo nuevo. Jeremías era un profeta y escribe una carta en su capítulo 29 del libro de Jeremías de la Biblia. Dice así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén a los ancianos que habían quedado. Parece que quedaron ancianos en la ciudad de Jerusalén. Y a los sacerdotes y profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor, ¿qué? Se llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Le escribió una carta a los de 800 kilómetros de distancia y a los que estaban ahí en la misma ciudad donde él había escrito. Es como que le tiró un WhatsApp, ¿viste? Al grupo de Babilonia y un WhatsApp al grupo de Jerusalén. A los dos. ¿Y qué les dijo? Versículo 2. Después que, la carta, después que salió el rey Jeconías y la reina madre, los del palacio, los príncipes de Judá, de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Todos ya se habían ido a Jerusalén, ya salieron y entonces después de todo eso escribe la carta.
Voy a pasar y a seguir con el versículo 3. La carta va por mano. ¿De quién? Elasa, hijo de Safán, y de Gemaría, hijo de Hilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y decía la carta así. La mandó por dos grupos, ¿viste? A lo mejor la mandó por Twitter, ¿no es cierto? Y la mandó por WhatsApp. ¿Está bien? Allá usaba la gente. No había correo, no había nada. Así que escribía el profeta, se la daba enrolladita, y estos se iban y caminaban los 800 kilómetros, 900, lo que haya sido, y se los llevaban a los ancianos de allá, a los dirigentes que estaban allá. Carta del profeta Jeremías. Dámela. Y la agarraron. ¿Qué decía la carta? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos, coman del fruto de ellos. Mirá el mensaje que les manda. Están allá como esclavos, no tienen casa, no tienen lugares, y les dice, che, vivan por favor donde están. Compren lugares, trabajen, construyan, habiten, planten, coman de los frutos. Sigue diciendo la carta. Cásense, engendren hijos e hijas, den a las mujeres vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Multiplíquense allí y no disminuyan. Procuren la paz de la ciudad, a la cual los hice transportar. Segunda vez que dice que es Dios quien los mandó allá. Y rueguen por ella, es decir, por la ciudad, es decir, por Babilonia. Rueguen por Babilonia. ¿A quién? A Jehová, al Dios de ustedes, para que la paz que ellos tengan, también la tengan ustedes. Pídanme que yo conserve en paz a Babilonia, aunque sea su nación captora, aunque sea quien les quitó las libertades. Pidan por ella a mí, que bendiciendo a la nación los bendeciré a ustedes. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que no los engañen vuestros profetas, que están allí entre ustedes, ni vuestros adivinos, ni atiendan a los sueños que ustedes tienen, porque falsamente les profetizarán ellos en mi nombre, y yo no los mandé. Porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver otra vez a este lugar. ¿Cuál era el lugar? Jerusalén. La carta había ido de Jerusalén a Babilonia y les dice, vamos, involúcrense, trabajen por la gente, sean buenos vecinos donde están, colaboren con los demás, sean altruistas. No se olviden que yo llevo el control de lo que cada uno de mis hijos hace en este mundo. No se olviden, como dice la Biblia, que tengo mis libros y mis registros, donde todas las buenas obras y las malas obras están siendo registradas. No se olviden cada día que pueden hacer las paces conmigo. Yo los perdono y les doy poder para que puedan ser de bendición, incluso para los que le han quitado a ustedes la libertad. Oren por ellos para que yo los bendiga a ellos. Porque ustedes me lo piden con fe, voy a bendecirlo a ellos, porque la bendición que les dé a ellos es la bendición que ustedes también recibirán. Y termina diciendo la carta. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan.
Fíjate ahí. Para darles el fin que esperáis, entre paréntesis, yo te agregué, postrimería y esperanza. Así dice literalmente el hebreo, el idioma en el que fue escrito esta carta, este verso, y que está en Jeremías capítulo 29. Yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin de postrimería y esperanza. Entonces ustedes me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Me buscarán y yo los escucharé, porque me buscarán de todo corazón. Obedezcan lo que yo les digo, vivan la vida donde están, hagan lo mejor que puedan en el lugar donde están, sean un elemento de verdad, de luz, de esperanza, de gozo, porque el mundo está lleno de tristeza, lleno de oscuridad, lleno de agoreros, lleno de gente que sueña cosas que no se van a cumplir jamás, porque no están en mi palabra. Gente que no me conoce, habla de lo que va a ser en el futuro. Hoy tienen este virus, mañana va a haber este otro, y este otro, y este otro. Hermanos queridos, amigos queridos, ninguno de los que habla, por más científico, por más religioso, por más que ninguno gobierna el mundo. Solo Dios gobierna. Y Él dice, síganse comportando como hijos míos. Cuídense, cuiden su salud, porque ustedes son templo del Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo. Cuiden la salud, protéjanse, cuídense, no estén haciendo cosas que sea para mal de ustedes y para mal de otros. Protejan su trabajo, hagan lo mejor que puedan, planten algo en su casa, sigan ayudando a sus hijos a estudiar, únanse con ellos en Zoom con la maestra, si el nene no entiende para que entienda, acompañá, lleva el proceso, no tiren mensajes oscuros en la mesa donde están los hijos. No hablen de las cosas que no van a hacer nunca, ni se pongan a ser dioses en este mundo, porque no lo son. Si ustedes hacen lo que yo les pido, si ustedes claman a mí, incluso por aquellos a quienes ustedes están pensando que no están haciendo el bien, si ustedes oran por sus gobiernos, si ustedes oran por la gente, si oran por aquellos que ustedes dicen que les quitan las libertades, si ustedes se mantienen en la fortaleza conmigo, yo me voy a encontrar con ustedes y ustedes conmigo. Porque yo sé los pensamientos que tengo para con ustedes. Son pensamientos de postrimería y de esperanza. Ustedes me hablan y yo los escucho. Ustedes me buscan y yo voy donde están. Porque me van a buscar de todo corazón para obedecerme. Y yo voy a ser hallado por ustedes, dice el versículo 14. Seré hallado por vosotros y haré volver vuestra cautividad de donde ustedes están y los reuniré de todas las naciones. De todas partes los voy a traer. Allá donde los mandé, dice Dios, los haré volver al lugar a donde los hice llevar. 4 veces en la carta dice que Dios sabe muy bien cuáles son las circunstancias en las que estamos. Hago un paréntesis acá para decirte algo, amigo mío. Nadie padece una prueba en este mundo que Dios no sepa. La Biblia dice que cuando somos tentados por pruebas y dificultades, juntamente con la prueba el Señor nos dará el camino de salida. Y no llevaremos nosotros la carga de la prueba, la lleva Cristo por nosotros. Solo un poquito se nos permite llevar, ¿sabes para qué? Para que busquemos a Jesús, para que busquemos fuerzas en Él, para que nuestra fe se arraigue en Él. Así que nadie quiere la pandemia, nadie quiere la cuarentena, nadie quiere los hogares lastimados por la pérdida de seres queridos. Nadie quiere la tristeza y el dolor y la pérdida de trabajos. Nadie quiere todo esto. Pero ¿sabe qué? El mundo se ha olvidado de Dios. La gente ya no lee la Biblia, no creen en sus palabras. Vos sí, yo también. ¿No es cierto? Por eso estamos leyendo la Biblia ahora y creyendo en la palabra de Dios, porque Dios lo dice. Si no tuvieras una Biblia, tendrías que pedirla.
tendrías que buscarla, porque te ayudaría a llenar tu cabecita de las bendiciones de Dios que cambian totalmente la forma de ver y de creer en aquel Dios vivo que promete para nosotros bendiciones no solamente de la segunda venida de Cristo, que son las mayores, porque se terminaría todo el mal y todo el dolor, sino también aquí, mientras vivimos, padeciendo en este mundo. Yo me pregunto, ¿qué pensarán los chicos cuando nos escuchan hablar en casa? ¿Qué escucharán de nuestra voz? ¿Qué pensará un niño de 5 años, de 7, de 8, o un adolescente, o un preadolescente, que escucha a sus padres decir que está un desastre, que este gobierno, que este mundo, que la Organización Mundial de la Salud, que acá, que allá, todos los actos de conspiración, todas las cosas que no podemos probar, que vamos elucubrando en nuestra mente y las vamos presentando delante de los oídos jóvenes, que no pueden comparar, no pueden juzgar, no pueden comprender si lo que decimos es o no así. Estamos llenando de ruidos inciertos la cabeza de los jóvenes. ¿Qué tipo de maestros somos nosotros? Los que somos maestros y profesores, y los que somos padres y madres, y los que somos referentes de la sociedad, y los que dirigimos una actividad u otra, o simplemente los que tenemos influencias, porque todos tenemos influencias los unos con los otros, con el vecino de al lado, con el de enfrente, con la verdulera de la esquina, cuando compramos, cuando venimos. ¿Qué expresiones salen de nuestros labios? ¿Son expresiones de esperanza? ¿Hay un Dios que dirige? ¿Hay un Dios que está al mando? ¿Hay un Dios que controla la prueba por la cual pasa cada uno de sus hijos? ¿O como el que no conoce nada de la palabra de Dios? Habla invenciones, cree tener razón y a veces no somos más que necios, compartiendo verdades que ni siquiera sabemos de qué estamos hablando. Nuestra boca debería cerrarse si no tenemos una palabra de esperanza, porque el creyente hijo de Dios tiene a Cristo, y Cristo es Salvador victorioso, así como cuando vino al mundo dio la vida por todos nosotros, y resucitó, y al resucitar dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y se os dará. En el nombre del Señor Jesucristo, te invito hoy a ser un maestro de esperanza, a llenar tu cabecita de la esperanza que la palabra de Dios tiene, a llenar tu anhelo y tu corazón de obedecer a Dios antes que a los hombres, de hacer como Dios dice y no como dicen los hombres. Tengo que decirte que la vida es muy breve. Tengo que decirte que ninguno de nosotros sabemos si mañana estaremos. Tengo que decirte, con las imágenes que vemos del mundo, que rápidamente los restos de un ser humano son desechados en fosas comunes, con tristeza y dolor de seres queridos que no pudieron ni siquiera despedirse. ¿Tengo acaso que decirte? ¿Tengo acaso que decirme que hoy es el momento para hacer las paces con Dios? Creer en Él, acercarme a Él y pedirle que me dé un mensaje claro para mi corazón a través de la Biblia, no de mi inventiva, no de mis sueños, no de mis elucubraciones, no de acuerdo a mis fórmulas, no de acuerdo a la historia, de acuerdo a la palabra, porque Dios es vivo y real, gobierna el mundo y nos ha dicho en su palabra lo que espera de nosotros en este tiempo difícil. Déjame que repase con vos antes de terminar, y ya estamos terminando. Un mensaje para nuestros jóvenes. La Biblia dice, allá cuando el libro primero de la Biblia empieza. ¿Cuál era el primer libro de la Biblia? ¿Cuál era? Vos sabés, Génesis. Allá en el capítulo 8, en el versículo 22, dice así, palabras de Dios, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno,
y el día y la noche. Estas son palabras de Dios, las dijo después del diluvio. Y se la dijo no solo a Noé y su familia, sino a toda la posteridad hasta el día de hoy. Dios dice que nos dará el alimento oportuno, que las tareas y los trabajos continuarán, que no cesará el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. ¿Por qué sé que esto permanece hasta hoy? ¿Por qué sé? Fíjate lo que dice el versículo cuando empieza. Mientras la tierra permanezca. Entonces, quiere decir que mi mensaje de esperanza para los niños y para los jóvenes es, chicos, métale para adelante, cásense, hagan casas, busquen trabajo, pásenla lo mejor que puedan. Total, esto va a continuar y va a seguir y no va a pasar nada. Y en una de esas todo se resuelve, como algunos dicen por allí, algunos agoreros que no siguen la Biblia, dicen, todo va a pasar, nadie se va a pelear más, va a llegar un momento cuando cambien, ¿no es cierto?, los astros de un lado al otro, y entonces va a venir paz en la tierra, y ya no se van a pelear más nada. No, no es así. ¿Por qué? Mira los versículos de abajo. El sabio Salomón, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 y versículo 14, dice, el fin de todo discurso oído es este. Déjame que te diga clarito cómo termina la cosa. Mientras vivís, teme a Dios. Que no es el miedo, es el respeto. Respetá a Dios y guardá sus mandamientos. ¿Qué mandamientos? Y los 10 mandamientos, completos, tal como están en la Biblia, no como lo inventan algunos seres humanos, no como lo cambiaron algunas iglesias, como están en la Biblia. Teme a Dios, respetalo a Dios y guardá los 10 mandamientos que están allí en la Biblia. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. ¿Por qué? Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo lo que hagan, todo lo bueno, todo lo oscuro, lo que hacen de día, lo que hacen de noche, todo lo va a traer Dios a juicio. Y lo va a comparar con sus mandamientos. Los que vivan de acuerdo con Cristo recibirán poder de Cristo en su interior. ¿No dice acaso eso el apóstol Pablo? Ya no vivo yo. Lo que ahora vivo, lo vive Cristo en mí. Él vive en mí. Él me da poder. Él obra en mí el querer como el hacer, por su buena voluntad, de acuerdo a sus mandamientos. Yo busco obedecer sus mandamientos. Él me da el poder y la habilitación. Y aunque soy imperfecto, Él vive en mí. Y ocupa mi espacio, ocupa mi lugar. Así hemos de vivir juntos hasta el día en que me despida de los seres humanos de este mundo. Después de la resurrección, Cristo me llamará y me dirá, venid, bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vos desde antes de la fundación del mundo. Mateo capítulo 25. Porque las cosas que hicimos juntos, la hiciste por la fe en mí. Yo viví en vos y vos en mí. Por eso ayudamos al que necesitó, por eso estuvimos cerca del que era necesario estar, por eso llevamos luz donde había oscuridad, por eso pusimos esperanza, donde otros vendían tristeza y pesimismo. Díganle a sus jóvenes, dígale usted a su propia vida, dígamelo yo a mi vida. Maestros, cobren entusiasmo, padres y madres. ¿Por qué? Porque el último versículo que te traigo es el de Mateo capítulo 24. Dice que escucharemos de guerras y de rumores de guerras, pero que no nos turbemos. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto suceda. Es necesario. Están viviendo en el tiempo del fin. Hay un gran conflicto. Es necesario que esto suceda. Satanás está haciendo todo lo imposible para endilgarle, para que Dios se haga cargo del dolor de este mundo, cuando en realidad Él es el causante del dolor de este mundo. Quiere tapar el amor de Dios con la tristeza y el dolor. Pero ¿saben qué? Dice Jesús, versículo 6, aún no es el fin. Van a escuchar de guerra, de rumores de guerra, todo va a pasar, pero no es el fin. Mirá lo que dice el versículo 14, un poquito más adelante. Palabras de Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo,
para testimonio de todas las naciones. Y entonces, no antes, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin? Cuando el Evangelio de Cristo sea predicado. El Evangelio tal como está en la palabra de Dios, no como se lo inventan unos u otros, no como algunos lo reinterpretan, como está en la Biblia. Por eso, qué importante es, amigo mío, que tengas tu Biblia. No podés vivir sin ella. ¿Cómo podrás estar seguro en este mundo cada vez más oscuro si no tenés una luz? Una luz que se mantenga en todas las edades. La palabra de Dios ha alumbrado a millones y millones y millones de personas antes que a nosotros. Sociedades Bíblicas sigue imprimiendo palabras de Dios y Biblias por todas partes. Es el libro más vendido, es el libro más traducido, es el libro más buscado. Y alguno puede decir, yo tengo una Biblia, vio, pastor, pero no sé bien cómo hacerlo. Es fácil. ¿Manejas internet? Te doy una página. estudielabiblia.com. estudielabiblia.com. ¿Cómo es? estudielabiblia, todo junto.com. La Iglesia Adventista te puede ofrecer estudios de la Biblia, guías para estudiar por temas la Biblia. ¿Tenés una Iglesia Adventista cerca? ¿Querés saber dónde hay una? Hay una aplicación del celular que todos pueden poner. Encuentre una iglesia. Encuentre una iglesia. Es la aplicación que te va a mostrar dentro de tu ubicación cuál es la iglesia más cercana en tu lugar. Es necesario estudiar la palabra mientras estamos a tiempo. Muchos van a tropezar, muchos van a caer, muchos se van a perder, porque van a seguir pensamientos de los agoreros, de los que piensan mal, de los que imaginan, de los que... Lo advirtió Dios a través de la carta al profeta Jeremías. Aquellas palabras que tanto ánimo y entusiasmo produjeron aquel pueblo, a los 70 años se cumplieron las palabras, volvieron a Jerusalén otra vez. Aquellos que no habían creído quedaron mal, neciamente se comportaron porque no creyeron en la palabra de Dios. Yo creo en que Dios dice que pronto va a volver a este mundo y que dejó indicaciones claras acerca de nuestra vida y nuestro servicio aquí en esta tierra. Te invito a orar para decírselo. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias te damos porque eres bueno. Gracias porque tu palabra no nos dejó oscuras. Por el contrario, hoy podemos saber en qué mundo estamos viviendo. Y más, por las profecías del libro de Daniel y Apocalipsis, podemos saber incluso cómo será el más adelante. Señor amado, ayúdanos a no confiar en nosotros. Ayúdanos a estudiar tu palabra y a dejarnos guiar por ella, para que tu Espíritu nos prepare, porque hay una obra de preparación para hacer en nosotros y en los que nos rodean antes de tu venida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga ricamente. Será hasta el próximo tema.